Ayer vimos un panorama general de la epístola de Santiago. Consideramos su escritor, el autor, y consideramos de una manera general el sentir de la epístola. Vimos a quienes se dirigió el Santiago, Jacobo, que es el personaje, y gente que estaba pasándola mal, personas que habían tenido que escapar por sus vidas, de sus tierras, de sus hogares, hacerse cristiano, convertirse en cristiano en esos tiempos bíblicos, en la época del Nuevo Testamento, era un reto muy grande, era muy difícil. Declararse cristiano equivalía muchas veces a perder el trabajo, perder el lugar donde vivías, perder a veces la vida. Y estos hermanos de veras que la pasaron mal, tuvieron que salir huyendo cuando se desató la persecución para los cristianos. Y en serio que sufrían. Pues este tipo de personas se dirige Santiago y les trata de animar. Así que pues él comienza por donde debe comenzar y va a intentar animarles. Nada más que una manera muy extraña. Y él les dice en el versículo 2 del capítulo 1, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Qué manera de introducirse a su epístola. El lenguaje de este versículo es muy extraño para personas que no conocen al Señor Jesucristo. Porque el sentir de este mundo es que la felicidad consiste en lograr todos nuestros sueños. Para el mundo la felicidad consiste en acumular la mayor cantidad de dinero y posesiones materiales que uno pueda. Y pasarla bien, estar sano, no tener problemas de salud, no tener situaciones adversas en la familia, que no falte nada. Entonces, eso es lo que equivale a lo que equivale la felicidad en el mundo. Pero en el Evangelio no es así. No es así. Siempre el hombre está intentando de gratificar sus sentidos, sus emociones, complacer su cuerpo, su mente. Pero en el Evangelio no es así. Pero digo que este lenguaje es extraño para el mundo, es extraño para los que no conocen al Señor, pero para los hijos de Dios no es cosa extraña. El apóstol Pedro también dice, no os extrañéis, como si fuera una cosa extraña. No penséis que es una cosa extraña el sufrimiento cuando pasemos por diversas pruebas, no sintamos que es una cosa rara. Eso es parte de el ser cristiano, porque el mundo experimenta alegría solo cuando le suceden cosas gratificantes a sus sentidos, pero el Hijo de Dios es capaz de experimentar gozo aun cuando se encuentra en medio de situaciones complicadas, difíciles. Y no solo logramos tener gozo, sino logramos tener sumo gozo, por lo que dice Santiago. Tener por sumo gozo. Y este es el gozo más alto, este es el gozo más elevado, es un gozo especial el que disfruta el Hijo de Dios. Esta palabra que se traduce gozo aquí en el Nuevo Testamento, en nuestras versiones significa alegría, se puede traducir alegría, gozo, júbilo,
placer, deleite. Bueno, ¿cómo voy a hallar yo deleite en el sufrir, en el pasarla mal, en el tener problemas? Pues esta palabra que se traduce así se encuentra 61 veces en el Nuevo Testamento. Quiere decir que es preeminente el gozo en el Hijo de Dios, en el cristiano. Bueno, pero tiene el mismo sentir también en 1.6 de Pedro, primera de Pedro 1.6, cuando él dice: en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Aquí subrayamos dos frases: si es necesario y ser afligidos en diversas pruebas. Cuando se habla de diversas pruebas, o se habla aquí, como dice Santiago, tenemos un gozo cuando os halléis en diversas pruebas, y también Pedro dice diversas pruebas. Es la traducción de una palabra que bien habla como de una gama de colores. Se puede traducir multicolor, es equivalente a variado en carácter, multiforme, diverso. Es como tener la idea de esa gama de colores que hay en el arco iris. Es toda una serie de colores, una variedad de colores. Bueno, pues hay una variedad de color para cada prueba. Hay la prueba exacta, la prueba necesaria, la clase de prueba, la calidad de prueba, la cantidad de prueba, la fuerza con que la prueba debe venir, la intensidad con que la prueba debe venir, que es necesaria para el Hijo de Dios, que va a coadyuvar, a cumplir el propósito de Dios en la vida de sus hijos, sus propósitos en este mundo. Y muchas de esas incluye la salvación de otras gentes, la salvación de otras personas, el fortalecimiento de fe de otros. Vean la vida de Pablo, es una vida que se puede describir con la prueba. Y vean ustedes, cuando él escribe a los filipenses, en el capítulo 1, él les hace ver que las pruebas que ha pasado, las penurias que pasó, todas las situaciones que pasó, habían valido la pena. Él estaba feliz, él estaba gozoso, él estaba deleitándose en el hecho de que sus aflicciones habían servido para animar la vida de muchos, porque él dice: muchos se han alentado, muchos hermanos han adquirido valor, han agarrado valor para hablar de Cristo por medio de mis aflicciones. Todo esto que pasé desde que me atraparon allá, podría decir Pablo, allá en Jerusalén, acusado de haber metido a Trófimo, a una persona gentil, al templo. Lo acusaron injustamente, lo calumniaron los judíos. Estuvieron a punto de hacerlo pedazos en el templo, y ya de ahí pues fue llevado a la cárcel, tuvo que ser escoltado a Cesarea porque le habían tendido una trampa para asesinarlo. Bueno, los judíos hasta prometieron no tomar alimentos hasta que no hubieran muerto a Pablo. Y ya tiene que estar 2 años ahí encarcelado injustamente en Cesarea. Y de ahí pues tiene que apelar al emperador. Va a ser un viaje tremendamente difícil hacia Roma para defender su causa, pero lo va a hacer con penurias tremendas. Llegando a las costas de la isla de Malta, el barco claudica, se estrella, se rompe, se desbarata, y Pablo tal vez salió agarrado de un barril, una tabla, qué sé yo, llegando a la isla recogiendo ramas secas para hacer fuego y ayudar a calentarse un poco con los demás. Se le prende de la mano una víbora, lo muerde una víbora, todo lo malo le pasaba a Pablo. Y
luego llega allá a Roma, pero no llega para ser instalado en un hotel de 5 estrellas, llega para ser encarcelado, va a estar en arresto domiciliario 2 años, le van a cortar las alas, no va a poder hacer tiendas de campaña, no va a poder trabajar, no va a poder hacer dinero, y ahora va a depender de la buena voluntad del corazón de los hermanos que él pastoreó y de las iglesias que él fundó, de las cuales pues solamente una le responde bien a bien, que es la iglesia de Filipos, de la provincia de Macedonia. Y bueno, dice Pablo, pero todo esto ha valido la pena. Y si es necesario morir, derramar mi sangre, bueno, va a ser el sacrificio de menos valía, porque va a ser como el vino que es derramado nada más encima del sacrificio principal. Eso soy yo. Ay, Pablo se gozaba, él se deleitaba por sufrir por la causa de Cristo. Y eso es lo que se refiere Santiago. Debemos estar dispuestos a sufrir por el Señor, que venga lo que venga, vamos a tener gozo, vamos a tener alegría, júbilo, placer, deleite, aún en medio de las penurias de la vida. Entonces, hay una gama de pruebas, entonces hay una adecuada para cada situación, para cada necesidad que tengamos en nuestro carácter, en nuestra vida. El Señor tiene una especial para nosotros. Entonces el sufrimiento, la prueba no debe ser extraña al Hijo de Dios. Ninguna de estas cosas debe ser extraña a nosotros. Pablo dijo a los filipenses, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, dice Filipenses 1:29. Es como si les estuviera diciendo, ustedes se entregaron a Cristo, bueno, pues ustedes van a disfrutar mucho de Él, van a tener paz, van a tener gozo, van a tener seguridad de vida eterna, ustedes van a ir un día a la presencia de Dios y van a disfrutar sus cuidados en esta tierra. Él va a poner con ustedes toda suerte de bendiciones que ustedes necesiten, pero parte del mismo paquete es el sufrimiento. Van a venir las pruebas. Y el Señor Jesús jamás nos mintió, porque Él dijo que vendrían. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, en mí yo he vencido al mundo. Entonces, Pablo les dice a los filipenses, miren qué concesión les da el Señor. No solamente les ha concedido a causa de Cristo esto, no solo que creáis en Él, es una bendición haber podido creer en Cristo. Si logramos hacerlo es porque el Señor en su gracia lo hizo en nosotros, lo permitió en nosotros, pero parte del mismo paquete es el sufrimiento. Y el versículo que sigue, que es el 30, les va a decir, bueno, esto no debe ser extraño a ustedes porque lo ven en mí. No les estoy hablando de algo que leí por ahí, que así puede ser, o que tengo la idea que tal vez pudiera suceder. No, ustedes lo están viendo en mi persona. Ustedes han visto mi trayectoria, ustedes saben que las pruebas, el sufrimiento ha sido parte de mi vida. Entonces, pues ustedes también, ármense del mismo pensamiento, como dice la palabra. Entonces hay toda una variedad de pruebas que encajan perfectamente con la necesidad que Dios ve en nosotros y que va a contribuir al cumplimiento de sus propósitos, de los propósitos de Dios. Entonces todo tiene que ver con el propósito de Dios y que finalmente resultará en su gloria. Dios, algo que pensar, Dios no trae el sufrimiento a nosotros, a sus hijos, de manera arbitraria, así a su carácter, o sea, como si Dios
dijera, bueno, pues ya tiene rato que dejé en paz a mi hijo fulano de tal, a mi hija fulano de tal, y pues voy a jugar un poco con ella porque tengo un poco de aburrimiento aquí en el cielo y yo quisiera verle sufrir un rato, y ya luego a ver cómo le ayudo, pero le voy a causar dolor, le voy a traer una enfermedad, le voy a mandar a la cama unos 3 meses y ay, pues a ver qué hace. No, Dios no es así. Dios no tiene un espíritu así, que quiera infligir sufrimiento en sus criaturas y que Dios maliciosamente haya deleite, porque Dios no es así. Santiago nos dice que Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie, sino que cuando somos tentados, eso viene de nuestra propia concupiscencia. Cuando somos atraídos y seducidos por nuestra propia concupiscencia, esos deseos incorrectos, malos que hay en nosotros, esa carne que hay en nosotros, ese pecado que mora todavía en nosotros. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, siendo que Dios es santo. No, Dios no trae el sufrimiento a nuestra vida de manera arbitraria o porque tenga aburrimiento. Dios nunca se aburre. Dice Arthur Pink cuando describe los atributos de Dios en su libro que Dios es perfectamente feliz. Él, toda una eternidad pasada, como Dios es completo en sí mismo, Él fue completamente feliz, perfectamente feliz. Entonces no hizo al hombre porque estuviera solito allá en el cielo y dijera, ay, no tengo nadie que me acompañe aquí, y bueno, pues ya hice la tierra, voy a hacer al hombre, a ver, para que me haga un poco de compañía, pueda yo entretenerme con él. No, Dios no necesitaba hacernos, no necesitaba formarnos, crearnos, porque Él estuviera aburrido, no, porque Dios es completo en sí mismo y Él es inmensamente feliz, perfectamente feliz en sí mismo. Él nos hizo para glorificarse a sí mismo. Él quiso hacerlo así, de sí mismo, para cumplir sus propósitos, sus planes y glorificarse, últimamente glorificarse a sí mismo. Bueno, entonces no trae el sufrimiento para quitarse el aburrimiento, porque Él nunca se aburre, ni lo hace por divertirse con nosotros viéndonos sufrir. No, Él no es un personaje sádico que quiera burlarse, que quiera entretenerse viéndonos sufrir, como hay gente que lo hace. Hay gente que sí, depravada, que sí lo hace. Y no les es suficiente con quitarle la vida a una persona, sino que hayan deleite en verle sufrir. Yo no entiendo eso. Y luego irlos haciendo pedacitos aún en vida y cortando partes de un cuerpo. Es una cosa terrible, espantosa, que falta de respeto a la imagen de Dios que ha puesto en cada ser humano. Pero bueno, así es el hombre. El hombre está lleno de maldad, pero Dios no es así. Entonces, Dios trae el sufrimiento, pero para lograr sus propósitos y para forjar en nosotros el carácter de Cristo. Y en ocasiones también lo trae por motivos de disciplina. Si el Hijo de Dios se porta mal, hace las cosas mal, Dios tiene, de alguna manera, se las arregla para demostrarle al hombre que actúa mal y lo corrige. ¿Cómo lo hace? Por medio del sufrimiento también. Entonces, todo es para nuestro bien. Nosotros debemos creer la palabra de Dios. Pablo así lo dice en el libro de Romanos. Porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que han sido llamados, según su propósito, han sido llamados. Entonces, sabemos que es para nuestro bien, a los que amamos a Dios. Y es interesante ver que el sufrimiento viene, pero no siempre va a venir, ¿verdad? Porque Dios nos da descanso, porque no siempre es necesario.
Ahora, si ustedes observaron el versículo que les compartí del apóstol Pedro, él dice, si es necesario, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. Quiere decir que no siempre es necesario el sufrimiento, a veces nosotros no lo buscamos, nosotros lo provocamos, pero no siempre conviene a los planes de Dios hacernos sufrir. Hay ocasiones en que nos va a dar tiempo de descanso, de tranquilidad, de alegría, y no vamos a estar siempre pensando en el dolor, en la enfermedad. No, Dios es muy bueno, hermanos, pero a veces conviene, de acuerdo a los planes de Dios, a los propósitos de Dios, a veces conviene que Él nos pase por el fuego. Y aquí entonces la respuesta de Santiago al sufrimiento, en el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Ven ustedes lo que Dios quiere lograr en nosotros? Ahora ahí va para mis hermanos impacientitos, ¿no? Aquellos que quieren arreglar todo de momento, ¿no? que no pueden esperar a que Dios haga las cosas a su ritmo y quieren una respuesta y la quieren ya y quieren resolver su problema y lo quieren resuelto ya. Bueno, Dios usa las pruebas, Dios usa el sufrimiento para producir paciencia en nosotros. Es así como Dios trabaja en nuestro carácter. Y es ahí donde Dios tiene más interés en nosotros. Y es ahí donde fracasa ¿verdad? La propuesta del Evangelio de la Prosperidad, tan popular hoy día, ¿verdad? En estas mega iglesias que pues dan esta enseñanza a la gente. Dios quiere que seas feliz, Dios quiere que tengas todo, y Dios está aquí solamente para hacer de tus sueños una realidad. Él se va a unir contigo a tus sueños, Él es tan bueno, Él es amoroso, y Él solamente quiere verte contento y quiere verte feliz, ¿no? Y te va a llenar los bolsillos de dinero, te va a quitar tus enfermedades, te va a quitar tus problemas familiares, vas a tener un negocio muy próspero, vas a tener el carro más bonito y bueno, la vas a pasar bien. No es así, ese no es el Evangelio. Ese no es Evangelio. Ese es una enseñanza totalmente fuera de la palabra de Dios. Porque si hay un lugar en donde Dios quiere trabajar en nosotros, es en nuestro carácter. Y Él quiere ver reproducirse en nosotros el carácter de Cristo. Y si para eso es necesario enviarte 3 meses a la cama, lo va a hacer. Si es necesario mandarte todo un año a descansar sin trabajo, lo va a hacer. Dios no se va a medir. Ahora, no te va a dejar, no tienes por qué temblar, porque Dios es un gran Padre, fiel, proveedor para sus hijos, y Él siempre está allí. Yo les contaba el día de ayer, ¿verdad?, cómo he visto a Dios escoltándome en toda mi vida ministerial. He estado en situaciones de peligro tremenda, y cómo Dios ha estado conmigo, porque en palabras poéticas de Spurgeon, yo he gozado siempre de una escolta celestial. Y los hijos de Dios, eso disfrutamos. Dios está cuidándonos en todo tiempo. Sus ojos no parpadean. Si Él se descuidara un solo segundo de nosotros, estaríamos perdidos, hermanos. Pero Dios está con nosotros. Entonces, pero Él está trabajando en nuestro carácter y Él quiere producir paciencia. ¿Y cuántos de los que me están escuchando serán impacientes? Si son como yo, entonces tienen esa debilidad. ¿Verdad que nos gusta resolver las cosas rápido? ¿Verdad que nos gustan las respuestas a la oración así, rápido? Bueno, pues Dios no tiene interés en contestar rápido. A veces dice, pues no. A veces dice, espérate. A veces dice, después.
Y a veces dice definitivamente no te voy a dar lo que tú dices, como le dijo a Pablo, ¿verdad? Porque Pablo se fastidió de ese aguijón que tenía en su carne, que Dios puso en su carne, y permitió a un mensajero de Satanás que lo objeteara todos los días, que le causara tanto daño, tanto problema. Y en una ocasión, en 3 ocasiones le dijo al Señor: ya no aguanto esto, ya no soporto más, Señor, quítame esto. Y la respuesta divina fue: no. Un rotundo no. ¿Por qué? Porque Pablo necesitaba ese aguijón en su carne. Pablo necesitaba ese problema en su vista. Pablo necesitaba a esas personas que le hacían la vida difícil, que lo calumniaban, que lo trataban mal, que lo malinformaban. A Pablo le hacía falta todo eso. Y fue así como la gracia de Dios se manifestó tan poderosamente en la vida de Pablo, hasta que él aceptó la voluntad de Dios y dijo: que ya no voy a orar así, ya no volveré a pedirle al Señor que quite este aguijón de mi carne, que aleje este demonio, que me quite este mal, este problema. Ahora me voy a gozar en medio de las tribulaciones. Y ahora, pues cuando soy débil, en el lenguaje paradójico de Pablo, ¿verdad?, y del Evangelio, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y ahora dice: pues nosotros nos gloriamos en las tribulaciones. Es así como Dios trabaja. Dios está trabajando en nuestro carácter. Entonces, así debemos intentar entender el sufrimiento. Esta es la perspectiva teológica del sufrimiento. Desde el punto de ventaja, de confianza en la soberanía de Dios, dice la Biblia de Ginebra. Dice: así debemos intentar entender el sufrimiento desde el punto de ventaja, de confianza en la soberanía de Dios. Si nosotros aceptamos a un Dios soberano, nosotros aceptaremos el sufrimiento que Él nos da, que Él nos dé. No vamos a pelear con ello y vamos a decidir que Dios está haciendo algo importantísimo en nuestra vida. A veces, yo recuerdo, ¿verdad?, mi hermano Carlos allá en Tezonapa, cuando le dijeron que había un problema de salud tremendo, nuestra hermanita Yola, y yo me preocupé tanto por ella, por él, y sentía, bueno, no es difícil sentir dolor por hermanos así que amamos tanto. Y recuerdo que él me contestó: hermano, estoy solamente emocionado pensando qué es lo que Dios va a lograr de todo esto. ¿Qué es lo que Dios va a hacer con todo esto? Claro que le dolía a su esposa, él ama intensamente a su esposa, pero y yo decía: bueno, esta es la respuesta de un hermano maduro, que sabe, como dice la Biblia de Ginebra, que Dios tiene un plan en todo esto, que Dios es soberano y que hay un gran punto de ventaja aquí en la soberanía de Dios, que nosotros podemos, bueno, no lo entendemos, no tenemos que entenderlo, pero aquí hay un punto de ventaja de confianza. ¿En qué? En la soberanía de Dios. Cuando alguien te dice: bueno, el resultado de tus análisis es que tienes cáncer y está en tanto grado ya en tu cuerpo, es ahí donde se pone a prueba la fe del cristiano, cuando vienen las situaciones difíciles. Y ahí tú puedes aceptar la voluntad de Dios, saber que Dios es soberano en todo eso y que Dios va a cumplir un propósito especial en tu vida, en su iglesia, en el mundo. No sabes a cuántas personas Dios va a salvar a través de tu fe firme en medio del sufrimiento, de que tú sigas amando a Dios y que en medio de todo experimentes gozo. Vas a confundir a la gente cuando te vayan a ver y te digan: hermano, vengo a animarte. Los que vengan a animarte van a salir animados, porque tú estarás confiando en el Señor. Yo estaré
confiando en el Señor. Y miren que se los dice una persona tan miedosa como yo. Porque a ninguno de nosotros nos gusta la idea del sufrimiento. Sin embargo, va a venir. No sabemos cómo, en qué forma, cuándo, pero hay toda una gama de colores de pruebas que son necesarias y que son exactas para el propósito de Dios en nuestra vida. Bueno, pues que Dios nos prepare para esto, porque de que va a venir, va a venir. No experimentamos gozo necesariamente en la tribulación, porque ¿quién puede decir, ay, qué bonito se siente que duele el cuerpo, ay, qué bonito se siente tener este problema, se han metido a mi casa, se han llevado todo? Bueno, a mí me ha pasado 2 veces, pero yo les puedo asegurar que las 2 ocasiones que se metieron ladrones a mi casa, Dios logró cosas que de otra manera no se hubieran podido lograr. Lo hizo en mi vida, lo hizo en la vida de mi esposa, lo hizo en la vida de mis hijas. Dios es soberano. Ese es nuestro punto de ventaja, ¿sí? En el sufrimiento es la confianza en la soberanía de Dios. Es decidir que Dios está trabajando. Es decidir que Dios está haciendo lo que tiene que hacer, que Él lo está haciendo bien. Puedes confiar en que Dios lo está haciendo bien, que Él no se equivoca en nada, que Dios tiene todo, en otras palabras, que Dios tiene todo bajo control. A Él no se le escapa nada. A Él nunca le ha sucedido algo como, ay, se me resbaló de las manos mi hijo, mira, ay, se me salió del control esto, ay, ya ni modo, a ver cómo lo arreglo. No, Dios no es así. Es más, a Dios nunca le sorprende nada, absolutamente nada, porque ninguna cosa sucede, ¿verdad?, en el plan de Dios por accidente. Ninguna cosa sucede de manera fortuita. Dios, no, porque Él es Dios. Podríamos confiar en este Dios. Hermanos, nuestro Dios es autosuficiente, nuestro Dios es omnipotente. ¿Saben lo que significa eso? Que Él tiene en control todo, que Él puede hacer todas las cosas. Dime, ¿qué te está pasando? Piensa en esto, lo peor que te puede estar pasando en este momento. ¿Qué te está pasando? ¿Te sientes mal? ¿Te has enfermado? ¿Te acaban de decir que un familiar más se infectó del virus? ¿Qué te está pasando? ¿Cómo está tu fe? ¿Podrías creer, aceptar que esto viene de Dios? ¿O vas a pensar como algunos hermanos han decidido que todas las cosas malas que suceden vienen del diablo? Bueno, sí, Él hace cosas muy malas también. No, pero es que también en la vida del cristiano Él siempre está atacando, sí. Pero el diablo es un perro que está encadenado y está agarrado de la mano de Dios esa cadena. Y esa cadena solamente va a soltarse hasta donde Dios quiera. ¿Sabes que el diablo se quejó de Dios por tener tan protegido a Job y todo lo que tenía? Tenía todo lo que era la vida de Job, y su hogar, su casa y sus posesiones los tenía protegidos con un muro doble. Y el diablo se quejó y dijo, no, pues ¿cómo no te va a querer este hombre todo lo que le das? Y además yo no puedo tocar nada, hacerle nada, porque todo lo tienes protegido. Quítalo y vas a ver si no le hago de cosas. Y Dios le dio permiso. Por eso le pasó a Job todo lo que le pasó, porque si Dios no hubiera permitido, no le toca ni un grano de trigo. Y puedes estar completamente seguro, puedes estar completamente segura que si no es la voluntad de Dios, el enemigo no te puede hacer nada, el infortunio no te puede tocar, no te va a pasar nada. Y si Dios ya permitió que venga la prueba a tu vida, que vengan situaciones
difíciles a tu vida, puedes tener toda la seguridad que Dios tiene un propósito santo en eso que está permitiendo en tu vida, y Él va a hacer algo muy hermoso de eso, y al rato le vas a alabar, le vas a glorificar por haberlo cumplido, por haberlo hecho. Dios está en control, mis queridos hermanos. Entonces, no es que experimentemos gozo en sí, en la tribulación, en el problema, en la prueba, no. Eso nos trae dolor, angustia, lágrimas, muchas veces lloramos. Sin embargo, aún en medio del llanto, aunque suene paradójico mi lenguaje, aún en medio de la tristeza, aún en medio del llanto, el cristiano experimenta gozo, porque el gozo tiene que ver con una aceptación interna de que Dios está haciendo su voluntad, que Dios está en control, que todo va a resultar en su gloria finalmente, y que Él va a lograr en nosotros su propósito. Entonces experimentamos gozo cuando vemos que nuestros sufrimientos son designados por Dios con un propósito santo. Entonces son pruebas de la fe para desarrollar carácter en nosotros. Pablo dice, y no esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Ahí está. Es la formación, el forjar carácter, el carácter de Cristo en nosotros. Sé paciente, mi querido hermano, mi querida hermana. Yo sé que te llenas de temores igual que yo. Somos tan débiles, ¿verdad que sí? Yo me identifico mucho con ustedes, mis amados hermanos. Créanme, no les puedo juzgar, porque tal vez soy más temoroso que ustedes. Soy débil, soy frágil. Pero yo sé que mi Dios reina. Yo sé que mi Dios está en control de todas las cosas. Yo sé que Él es autosuficiente. Yo sé que Él es todopoderoso. Yo sé que Él es omnisciente. Él sabe todas las cosas y Él entiende por qué te hizo así. ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué eres como eres? ¿Por qué eres frágil? Dios así quería hacerte. Y Dios está logrando cosas a través de tu fragilidad y tus constantes problemas de salud, situaciones, necesidades. Mira, adora a Dios. En medio de todo, adora a tu Señor y dile: Señor, gracias, porque a través de estas cosas estás forjando el carácter de Cristo en mi vida y me estás usando para dar ánimo a otros hermanos y también para poder hablar de Cristo a los que no te conocen. Pero ya para concluir, déjeme concluir con este pensamiento. ¿Verdad que no todo tipo de sufrimiento es bueno, ni es necesario? Y no todo tipo de sufrimiento trae la satisfacción de la cual yo te estoy hablando. ¿Qué del sufrimiento que viene como consecuencia del pecado? ¿Verdad que no habíamos pensado en esto en esta ocasión? No habíamos pensado en esto. Tenemos que pensarlo, es la parte negativa del tema. Tal vez por eso lo dejé al final, pero ¿verdad que también viene el sufrimiento como consecuencia del pecado? Ahora sé que hay esta debilidad a veces en hermanos en medio del pueblo de Dios, que son muy dados a juzgar, a sentenciar a aquellos que sufren, y se empiezan a rascar la cabeza y dicen: bueno, pero ¿por qué le está pasando esto a esta persona? Mírenme a mí, yo soy una persona muy sana. Pero eso sí, yo no fallo a los cultos de la iglesia. Eso sí, yo no dejo de leer la Biblia y yo no dejo de orar, y a las 3 de la mañana el Señor me despierta y yo oro y hablo. Pues seguramente por eso Dios me tiene así. Este es el secreto para que todos estemos bien y nunca nos pase nada. Bueno, ese tipo de hermanos
su hermano farisaico. Es repugnante la manera de pensar de esta gente que piensa que está así por su propia justicia. No, si Dios les da buenos tiempos y les da buena salud, eso viene de la gracia de Dios, eso viene de la misericordia de Dios. Ninguno de nosotros se gana esas cosas. Por lo tanto, no podemos juzgar a todo aquel que sufre porque pues ha cometido maldad, ha cometido pecado. No necesariamente. No, mis amados discípulos, decía el Señor, no pecó ni ni sus padres, pero esta enfermedad más bien es para la gloria de Dios. Dejen de pensar farisaicamente. No todo mal, no todo problema en la vida viene por algo malo que hemos hecho. No, Dios está trabajando. Pero ocasionalmente, sí, ocasionalmente sí. Hay ocasiones en que el Hijo de Dios va en contra de lo que dice Pedro, dice, si es necesario. Y Pedro está para decir, entonces no siempre es necesario el sufrimiento. Les pongo un ejemplo, llega un hermano y dice, ay hermano, ora por mí porque estoy en una prueba tremenda. ¿Qué te pasó? Fíjate que el marido de esa señora me quiere matar, ya prometió que me va a quitar la vida y ando huyendo, no me puedo esconder de él, ayúdame, ¿qué hago? ¿Verdad? Bueno, esa persona tiene una prueba, una aflicción tremenda. Pero ¿qué fue lo que causó esa aflicción? Se metió con la esposa de alguien, una mujer que no le correspondía. ¿Y qué le va a venir? ¿Qué dice la palabra al respecto? Que no va a ser perdonado aunque aumente los dones, aunque quiera recompensar al ofendido de la mejor manera. El ofendido lo que va a buscar es desquitarse. ¿Cómo te vas a meter con esposa? O aquel que dice, ay hermano, estoy en una gran prueba porque mire, ya se me empezó a inflamar el hígado, no sé, ora por mí para que el Señor me lo sane. Miren, pues si te pasaste toda la vida tomando alcohol, ¿qué quieres que te diga? ¿Ve usted? Son ejemplos burdos tal vez los que yo le estoy dando, pero encajan en muchas situaciones que caemos nosotros como consecuencia de decisiones incorrectas. ¿Qué estamos haciendo? Estamos buscando el sufrimiento de nosotros mismos. ¿Y qué dice Pedro al respecto? En su primera epístola, el apóstol Pedro en el capítulo 2 y versículo 20 dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? ¿Qué gloria hay en esto? De que vayas y hagas algo incorrecto, algo que no debiste hacer, ofendiste a alguien y esta persona te agarre cachetadas, ¿qué gloria hay en ello? ¿Verdad? En el capítulo 4, versículo 15, dice el apóstol Pedro, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Si robas o asesinas, matas, te meten a la cárcel, no digas, ay, el Señor me está poniendo una gran prueba. No, Él no te está probando. Estás cosechando, simplemente estás cosechando lo que sembraste. ¿Y qué dice Pedro en 4:19 de su primera epístola? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. En eso sí hay gloria, mis queridos hermanos. En sufrir por hacer el bien, el sufrir por hacer la voluntad de Dios, el sufrir por hacer lo correcto, te va a traer satisfacción como a Pablo. Y vas a decir como Pablo, miren, ha valido la pena todo lo que he sufrido y lo que estoy sufriendo por la causa de Cristo, porque miren el resultado, miren el fruto, Dios está trabajando. Bueno, mi querido hermano, deleítate en el Señor en este día. No puedes deleitarte en la tribulación, pero sí en el Señor. Y darle las gracias por todo lo que has pasado, por lo que estés pasando, y espérate cuál va a ser el final de esta tremenda aventura. Agarrado de la mano de Dios, va a estar bien. Mis queridos hermanos, que Dios les bendiga. Espero que la meditación de la palabra de Dios esta mañana en este devocional les haya alentado en el Señor. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Hasta mañana.